Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 18. Si alguien tiene el buen hábito de tomar notas, tome notas hoy. Porque sé que esas dos palabritas claves pueden transformar tu vida. Mateo, capítulo 18, y voy a leer del versículo 3 al versículo 5. Y dice así: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo creo que este pasaje quizás es uno de los más predicados de la Biblia. Pero quiero enfatizar dos palabras que quizás hemos pasado por alto cuando leemos la Biblia. Pero antes de eso, hemos aprendido que la palabra profética, la palabra que Dios envía para sanar, la palabra que Dios envía para transformar, es una palabra que es condicional. ¿Es correcto? Si mi pueblo se humillare y clamare, yo los voy a oír. Dios quiere escuchar tu oración, pero Dios no escucha la oración de todos. Hay una condición: clama y humíllate. Y si seguimos viendo algunas promesas que hay en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que están sujetas a una condición. Y aquí el Señor está diciendo que Él quiere entregarnos su reino, Él quiere entregarnos su gloria, Él quiere entregarnos su presencia. Pero vienen dos condiciones. Y la primera dice: si te vuelves. Para entender esa palabra, lo más sencillo es irnos a la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo está allí haciendo su trabajo, se describe pastoreo de cerdos y tiene hambre, y al no tener que comer, aquí es interesante, porque si tenía trabajo, se entiende que el trabajo desata una provisión económica, y se entiende que si tienes trabajo y tienes provisión económica, no tienes por qué pasar hambre. Hay una enseñanza ahí en la parábola del hijo pródigo que quizás no habías visto, pero no cuadra que alguien que tiene trabajo no tenga para comer. Pero esa respuesta está en el Antiguo Testamento. Hay gente que tiene trabajo, hay gente que trabaja mucho y su economía está en quiebra. El que tengas trabajo no es garantía que tienes provisión. El hijo pródigo tenía trabajo y no tenía provisión. Tal era así que se vio la necesidad de comer del alimento que le estaba dando a los cerdos. Pero aquí viene la palabra, dice, y volviendo en sí. Y entonces Mateo 18, versículo 3 dice, condición número 1, si te vuelves a mí. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 18 y en la parábola del hijo pródigo, es la misma. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Lo voy a decir en lenguaje coloquial, que se te prenda el foco. Que se abra tu entendimiento, y una vez que se abre tu entendimiento, cuando recibes el entendimiento o la comprensión de tus conductas, se produce un cambio. Y ahí aparece otra palabra: arrepentimiento.
El hijo pródigo reconoció el error que cometió, reconoció sus conductas, se le abre el entendimiento y dice: ¿qué estoy haciendo aquí si mi papá tiene una empresa propia? En esta empresa estoy trabajando y el salario que tengo no me alcanza para comer. ¿Qué hago aquí? Si mi papá tiene una empresa, le voy a pedir trabajo a él. Si ya perdí mi derecho como hijo porque malgasté mi herencia, ok, fíjate hasta dónde llegó su arrepentimiento. Reconoció que ya no era merecedor de nada. Muchos hijos, después de sus errores, todavía vienen a reclamarle a los papás: tú tienes la obligación, papá, de darme. Y hay hijos que tardan toda la vida para que se les prenda el foco y reconozcan que el problema que tienen es a causa de sus decisiones. Por eso es que la parábola del hijo pródigo nos enseña muy bien lo que significa volver en sí. Quiere decir que estaba en un estado de locura y pasó a un estado de cordura. Y en el estado de cordura dijo: no tengo derecho de reclamar el derecho de hijo. No tengo el derecho de reclamar estar en la casa de mi padre. Pero él tiene una empresa. Voy a llegar como cualquier hombre y le voy a decir: dame trabajo. Porque ahorita tengo trabajo y no tengo provisión. Lo que quiero que entiendas ahorita es qué significa volver. Dice el Señor: si se vuelven a mí, si tu entendimiento se abre para reconocer cuáles son tus conductas, si se te prende el foco para darte cuenta el por qué estás viviendo esto, lo que tienes que hacer es ir a Dios. Pero no vas a llegar a Dios reclamándole: Dios, ¿dónde estabas cuando tenía hambre? Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué el salario que me pagaba no me alcanzaba ni para comer? Y muchos regresan a echarle la culpa a Dios y a reclamarle, cuando Dios dice: oye, el que pidió la herencia fuiste tú, quien malgastó la herencia fuiste tú, quien vivió una vida desordenada fuiste tú, quien decidió irse fuiste tú. Porque hay muchos que vienen a Dios todavía con el entendimiento cerrado. Y si tú vienes a Dios con el entendimiento cerrado, en tu vida no hay arrepentimiento. El reino de Dios no está disponible para ti. ¿Me escuchaste? La gloria de Dios que está en este lugar está disponible, condición número 1, para los que se vuelven a Dios, para los que se les prende el foco, para los que se les abre el entendimiento y van al Padre, ya con un cambio en sus conductas. Segunda condición: sencillez, inocencia, ingenuidad. Dice la versión 60: una vez que se te prendió el foco y regresaste a mí, una vez que se abrió el entendimiento y volviste a mí y te arrepentiste, la segunda condición es ser como un niño. Ahora, cuando él está diciendo ser como un niño, no está diciendo actuar inmaduramente. Él está resaltando las cualidades de un infante. Y un infante, una de las cualidades principales que tiene es que el infante cree todo. A manera de broma o como lo quieran tomar. Si yo ahorita le digo a Renata: Renata, saliendo de aquí nos vamos a México,
te voy a llevar al parque. Al terminar la reunión, Renata no va a ver la hora. Va a decir, vámonos, pastor, a México porque me vas a llevar al parque. ¿Sí son así los niños? ¿Sabes cómo se le llama eso? Fe. Si tú quieres vivir bajo el manto de la gloria de Dios, si tú quieres que el reino de Dios venga a tu vida, tienes que ser como un niño, tienes que creer todo. Y si Dios te dice, estoy contigo, ¿lo crees? Entonces tus conductas tienen que demostrar seguridad y confianza en Dios. Si Dios te dice, no te preocupes, aunque hay tormenta, aunque hay dificultades, la barca no se va a destruir y vas a ser salvo tú y todos los que están en la barca. ¿Lo crees? Hubo un hombre que estuvo esa experiencia y le creyó a Dios. Y la barca fue destruida por el huracán. Pero dice la Escritura que él, quien recibió la palabra, y ninguno de los que iban en el barco perecieron a causa de la tempestad. Se perdió la barca, se perdieron las cosas. Yo quiero que me escuches. Se perdió la barca, se perdieron las cosas. Quizás te quedaste sin trabajo. Quizás tuviste que vender pertenencias. No sé qué simbolice para ti la barca. No sé qué simbolice para ti las pertenencias que iban en la barca. Pero escúchame bien. Todos llegaron sanos a la playa. Y todos llegaron a la ciudad donde originalmente iban. Llegaron a su destino. Pero ¿sabes por qué? Porque un hombre fue como un niño. Y en medio de la tempestad, cuando veía que las velas del barco se rompían, cuando veía que el mástil de las velas se hacía pedazos, le creyó a Dios como un niño y dijo, nuestra vida está segura en ti. Eso significa ser como un niño y estar listo para traer el reino de Dios. Pero mira, el versículo 4 tiene la palabrita que quiero realmente compartirte hoy. Y entonces Jesús, después de dar a conocer las dos condiciones que se necesitan para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, dice, así que cualquiera que se humille, dice, como este niño. Y si ustedes subrayan la Biblia, subrayan la palabra humille. Esa es la palabra que realmente quiero predicar hoy. Un niño puede traer puesto un vestido costoso, si es niña, si es varón, pantalón, camisa costosa, piensa en un precio elevado. Pero si tiene la oportunidad de meterse a un charco de agua o de lodo a jugar, ¿crees que no lo haga? A él no le va a importar ni la marca ni el precio. Es niño. Y como es niño, al ver la oportunidad de jugar, ¿sabes qué va a hacer? Va a jugar. Segundo ejemplo. ¿Alguna vez, ya ustedes muy adultos, muy maduros, muy responsables, se vieron envueltos en un problema social y alguien llegó y te dijo, no te rebajes al nivel de aquella persona? ¿Alguien te dijo eso? ¿Qué significa eso? Significa, tú tienes una posición, tú tienes un lugar. No hagas a un lado tu dignidad por aquella persona. En parte estoy de acuerdo, pero Jesús aquí está diciendo algo que yo he predicado muchas veces. En muchas ocasiones tienes que perder la dignidad y en muchas ocasiones tienes que quedar como un tonto
para que el reino de Dios se establezca en tu vida. Y el problema más grande a vencer para el pueblo cristiano es que en el momento del problema nadie quiere perder la dignidad. Nadie quiere quedar como un tonto. Y dice que para recibir el reino de Dios tienes que ser como ese niño. Ahora, cuando vemos la escena, Jesús agarró a un niño y le dijo, ven. O sea, el niño no hizo nada. Lo único que hizo el niño fue, muchas veces yo digo, a ver hermanos, ¿quién nos dice un texto? Y sale un niño y yo, hermanos, ¿quién dirige esta oración? Y nadie quiere romper su dignidad y todos así. ¿Y quién sale? Un niño. ¿Sí se han fijado? A mí me encanta ver esa escena. Hago una pregunta y todos los adultos, hermana Laura, su dignidad. ¿Sí o no? Y sale un niño hablando a veces una tontería, pero escúchame bien, habló lo que tú no hiciste. ¿Saben cuál es uno de los pecados de los cristianos? Según Mateo 18, cuando te dicen un viernes, hermanos, ¿quién nos ayuda a orar por las necesidades que tenemos con los varones casados y todos? Pasan 5 minutos y el que está frente hace dos cosas: o obliga a pasar a uno o ignora a todos. ¿Sabes que no pasaste porque quisiste guardar tu dignidad? Escúchame, ¿cómo está esto? Es que no sé orar, es que si paso y oro mal. ¿Notas qué es lo que te está estorbando orar? Tu dignidad. Ok, enseguida tienes un problema a los 5 minutos. Ora a Dios, te aseguro que no te va a contestar. Y le preguntan a Dios, ¿por qué? Y luego me reclaman, pero si fue al culto, pastor. Pues sí, hijo mío, pero el reino se establece en los que hacen a un lado su dignidad. ¿Qué significa eso? Cuando un niño pasa al altar a contestar una pregunta, no le importa si va a contestar bien, si va a contestar mal, si sabe o no sabe. Él sabe que se dijo, ¿quién dice algo? Y él pasa a decir. ¿Saben qué significa la palabra humillar? En Mateo 18, versículo 4, anótale a un lado, significa rebajarte. Si tú no te rebajas, el reino de Dios no viene a tu vida. ¿Sabes qué significa rebajar? Significa hacer a un lado todo lo que te crees que eres. Y te digo algo, a la mayoría de los cristianos, muchos no pasan a la administración del domingo. ¿Por qué? Porque no se quieren rebajar a saltar, a llorar, a despeinarse, a hacer, esos desfiguros. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez y se manifestó en el planeta Tierra, la gente que estaba afuera los vio y dijo, ¿qué tomaron estos? Esto a mí me hace interpretar toda clase de desfiguros. Toda clase de desfiguros que hace un borrachito. El reino de los cielos
se establecen aquellos que hacen a un lado su dignidad y se rebajan como un niño. ¿Sabes de quién es el reino de los cielos? De los que se rebajan, de los que no le importa predicar y si no saben qué decir, no les importa. Ellos saben que tienen que dar una buena noticia, que si tienen que orar por alguien y no saben cómo orar y no saben ni hablar, no tienen vocabulario, no les importa porque tienen que ir a poner las manos sobre un enfermo. Y todo lo que puedan decir en contra de su persona queda en último lugar. Solo importa una cosa: hacer la voluntad de Dios. Y la gente que interpreta la Biblia se puso de acuerdo en algo. Cuando entendieron que la palabra humillación que aparece ahí y en otros textos de la Biblia como en Lucas significa rebajarse, ¿qué es lo que realmente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando les dijo: ¿de veras quieren ser un grande en el reino? ¿De veras quieren que el reino de Dios esté entre ustedes? ¿De veras quieren entrar al reino de los cielos? ¿Quieren saber qué tienen que hacer? Son dos condiciones. Número uno, tu entendimiento tiene que ser abierto para que reconozcas tus conductas, para que te hagas responsable de las consecuencias de tus conductas. Regresas a Dios. Número dos, te rebajas. Pierdes tu dignidad. Ahora te lo voy a decir con palabras elegantes. Humillarse significa que tu voluntad se termina para que sea la voluntad de Dios sobre de ti. Y para muestra un botón. Hermana Laura, ¿Ángel tiene voluntad? Usted manda. ¿Sí o no? El diseño correcto de la familia es que los hijos no tienen voluntad. Muchos niños están aquí no porque quieran venir, sino porque están humillados delante de sus padres. Un hijo no tiene voluntad. Y cuando el hijo tiene voluntad, el padre está bien tronado. Pero eso es otra historia. Y Jesús, entendiendo esto, les habla a sus discípulos en Mateo 18. Si tú quieres entrar al reino de Dios y quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, así como este niño no tiene voluntad y hace lo que sus padres quieren. Mira, escúchame, ¿te acuerdas de Jesús? Un día Jesús se rebeló. Un día Jesús fue desobediente y se quedó en el templo. Y sus papás se regresaron a casa. Pero dime si lo volvió a hacer. ¿Cuántos cintarazos con la riata o con la vara le dio José? Sabe tú, pero la Biblia dice que lo disciplinaron. ¿Y sabes cuándo volvió a obedecer, a desobedecer? Porque vivía humillado a su papá llamado José. Un hijo no tiene voluntad. El hijo se come lo que le das. No se comen el hígado. Ay, qué feos los Gerberes, ¿no? ¿Si les han comido? Unos horribles. ¿Sí o no? Y ahí están las mamás bien gustosas dándoselo al chamaco. ¿Y qué hace el chamaco? Se lo come. Porque el niño no tiene voluntad. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Estás listo a rebajarte, acabar con tu dignidad y renunciar a tu voluntad? Por eso fue que el día que Jesús se bautizó, y con esto termino, escuchó una voz: Juan,
que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús se rebajó, Jesús se humilló a tal punto que dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús no tenía voluntad. Tan es así. Dime tú te irías a vivir 40 días sola ahí al monte? Dice: y fue llevado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Más muestra de humillación que esa no hay. Y luego dice: para ser tentado. Imagínate, Gaby, te voy a mandar ahorita caminando de México a Estados Unidos para que seas probada, mija. Mañana te vas, aquí está tu vuelo de avión. Ya veo a Gaby yo bien contenta. Sí, yo voy. Jesús vivió rebajado, vivió humillado, porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. Y toda su vida habló e hizo solamente lo que el Padre quería. Por eso es que Jesús dijo: el reino está en mí. La gloria de Dios está sobre mí. Entregarle tu vida a Dios es decidir rebajarte para honra y gloria